En la cumbre existe un sitio al que su fundadora bautizó Proyecto Carayá. Se trata de un refugio destinado a que los monos de la especie Carayá recuperen su identidad. Hasta allí llegan luego de haber sido adoptados como mascotas domésticas, sin saber que son animales y monos. Para llegar al refugio Carayá hay que partir del centro de la cumbre a 80 kilómetros de Córdoba, rodear el campo de golf, atravesar un camino de sierra en ascenso, algo dificultoso por los pozos y piedras sueltas, a la vera del monte autóctono de Espinillos y con vistas panorámicas. Se pasa por delante de la fábrica Estancia del Rosario y hay carteles de señalización. Una tranquera marca el ingreso al predio con indicaciones y horarios de visitas guiadas. Estos monos que ahora observamos trepando por las ramas de los árboles y aullando en libertad fueron arrancados de sus mamás por cazadores cuando tomaban la teta, traficados, comprados como mascotas, vestidos con ropas de humanos y alimentados, por ejemplo, con sándwiches de miga, yogur, gaseosas cola, golosinas y algunos crecieron atados por años. La especie Carayá habita los montes de la Mesopotamia y noroeste argentino. Como la cría vive el primer tiempo agarrada al cuerpo de su madre, los cazadores deben matarla para capturar al monito. Ese es el principio de su tragedia. La fundadora de este espacio de rehabilitación es Alejandra Juárez, una profesora de historia que trabajaba en el Zoológico de Córdoba y un día decidió entregar su experiencia a salvar tantos animales como pudiera. Obtuvo en préstamo un campo de 360 hectáreas en la cumbre, a 1400 metros de altura y con bosque de acacias, olmos, álamos, abedules y zarzamoras. Lo convirtió en esta especie de santuario para los Carayá hace 30 años y desde hace menos incorporó a los de la especie capuchinos. Lo fundé hace 24 años, empezó siendo un lugar como de refugio de esos monos que en realidad iban al zoológico o a lugares que no tenían a lugares no adecuados y que venían prácticamente del tráfico ilegal de fauna o de aquellos monos que la gente tenía equivocadamente como mascota. Y no había un lugar que se dedicaran a esta especie, especialmente del Carayá te hablo, ¿no? A esta especie que es tan delicada y complicada. Entonces, bueno, esto empezó primeramente como un refugio en donde, bueno, le dábamos esa contención, ese tratar de un aprendizaje a que volvieran a ser monos y luego sin querer se transformó en un proyecto casi único, te diría, y no lo digo de ego, sino de que es uno de los proyectos únicos que hay de conservación ex situ, o sea, fuera de esos ambientes naturales del Carayá. Sin querer se terminó haciendo un proyecto científico. La frase nuestra es enseñarles a los monos a volver a ser monos. Por eso vas a ver grupos sueltos que ya están muy rehabilitados y que viven sueltos, no solamente estos que has visto vos, sino que hay varios grupos más en la zona del bosque. Y los monos que están en el sector de monos especiales, en donde son monos que, bueno, o bien recién llegan, o bien son ciegos, o monos que son reincidentes, que no quieren estar sueltos, porque monos que eligen no estar sueltos, se vuelven nuevamente a las jaulas, y bueno, que es el sector donde más trabajo nos da. Eso por el lado de los Carayá. El lado de los capuchinos fue una cosa que se dio por accidente, por decirlo así, bueno, porque había un grupo de monos en un laboratorio biomédico en donde se experimentaban,
y habían dado la orden de matarlos. Entonces, bueno, nos pidieron que por favor los trajéramos y que en un proceso, pero fue una locura como lo hicimos, con un auto chiquito, fuimos a buscarlos, los trajimos y bueno, y son los que vos ves hoy sueltos, también sueltos. Nos falta la segunda etapa del proyecto, que es volverlos a su ambiente natural, pero lamentablemente, mira, lo venimos haciendo distintos proyectos, hicimos un proyecto en Misiones con una aldea guaraní incluso, que ellos nos piden desde su organización, desde el cacique nos pide monos y hemos querido intentarlo, pero es muy complicado y bueno, vamos a probar con otras provincias, pero está medio como parado y es como que muy, por temas burocráticos, por temas de un montón de cosas, es como que es bastante triste, ¿no? Que todavía no podamos volver a llevar monos a su ambiente. Tenemos los carayá, que es lo que te decía recién, los que están sueltos, los que están en el grupo de sectores especiales, los capuchinos que están sueltos, que son una familia y eso no nos permite poder soltar los otros. Vamos a tener que ver otra área del campo para poder soltar los que siguen estando en jaulas. Perdón, pero digo, en cantidades, ¿cuántos son de cada uno? 160 carayá y hay como 30 capuchinos. José María. Hola, José María. Es una llama que la criamos guachita porque, bueno, tuvo la mamá sus problemas, que está el grupo, la manada está suelta, pero él está con nosotros. Los monitos son adoptados por particulares como mascotas, pero en algunos casos se convierten en seres imposibles de convivencia y en otros, denunciados por vecinos, terminan en causas judiciales porque su tenencia es ilegal. Es así que en la reserva reciben a lo que se parece más a un peluche animado que a un mono del bosque. En la reserva se distribuyen en grupos de unos 15 monos que eligen un macho líder. Se establecen en un territorio propio y conviven como una familia. No se entrecruzan al momento de procrear. Hay madres, padres, hijos y hermanos, aunque el líder tiene varias hembras. Comen hojas y frutos de los árboles y reciben un suplemento en verduras, arroz y frutas. Juan Heredia es la mano derecha de Alejandra desde que terminó la escuela secundaria. Es el encargado de acompañar el proceso de libertad y reinserción al hábitat que recrea el natural. Una vez que se considera que el mono está apto para abandonar la internación, que es el primer paso cuando los reciben, Juan parte al bosque con el mono. Con roles invertidos, será el humano Juan quien le enseña al animal a aullar y a dormir a la intemperie. Así será sin tiempos preestablecidos hasta que el carayá o el capuchino se pueda sumar a un grupo. Juan imita el sonido de los monos y los llama por su nombre a cada uno de los más de 140 que habitan en este lugar. Capuchinos, capos, Smart, Tipi, vamos a comer. Bueno, el mono carayá primero es el aullido que ellos hacen para marcar territorio, para defenderse. Y después, con las características más sobresalientes, es el tema de la coloración de los adultos. Todos cuando nacen son rubios, amarillos como las hembras, y solamente los machos a partir de los 3 años se les empieza a oscurecer el pelaje, y cuando los machos son adultos son totalmente negros. Mientras tanto la hembra queda rubia. ¿Y en cuanto a sus hábitos? Bueno, los carayás son folívoros, comen mucha cantidad de hojas, brotes, frutas en época de frutas. Entonces por ahí son mucho más tranquilos que los monos capuchinos. El carayá, por ejemplo, no necesita utilizar herramientas, porque tiene la comida al alcance de la mano, tiene hojas. Entonces come hojas, tiene su sistema digestivo adaptado para digerir las hojas, entonces no hace falta que haga muchos inventos para conseguir esa comida. Entonces son bastante tranquilos en el sentido de hacer daño o maldades como hacen los monos capuchinos. Ustedes reciben acá a los monitos en un estado casi humanizado. Por ejemplo, algunos casos emblemáticos que ustedes tengan. Bueno, por ejemplo, el caso de hace muchos años de Yuri, por ejemplo, que fue un mono que fue decomisado por la policía en Villa General Belgrano, y que la gente le daba Coca-Cola porque decía que el agua no le gustaba. A Yuri lo peinaba en la casa, dormía con la gente en la cama.
Después Pulpo, por ejemplo, llegó vestida, remera, pañales, pollera. Y bueno, son monos que hubo que trabajar bastante tiempo para que ellos se vuelvan a comportar como monos. Todo un proceso que por ahí también depende de cada mono. O sea, nosotros decimos que la rehabilitación dura entre 1 mes y 1 año y por ahí puede ser un poco más de tiempo, depende de los monos. Pero hay monos que llegan, por ejemplo, y estaban tan acostumbrados a la familia que por ahí como que están confundidos, no saben si son humanos, si son monos o si nosotros somos monos como ellos. Entonces tienen todo un proceso de aprendizaje en el cual ellos se van despegando de las cosas humanas y van incorporando todas esas cosas de monos que las perdieron o nunca las incorporaron porque no vivieron con monos. Y cuando son bebés, los vemos que van agarrados a la mamá. Claro. Cuando nacen, hasta los 2 meses van solamente en la parte del vientre. Después los pasan al lomo, sentaditos como a caballito. Y a partir de los 4 meses la mamá se lo presta a las hembras que no tienen crías. Las jóvenes actúan como niñeras. Pero hasta el año dependen de la mamá porque toman teta. Ustedes ahora vieron que hubo una hembrita que tenía 2 crías. Jalea y Yanis, que son las mamás, parieron con una diferencia de 5 días. La cuestión que Yanis aparentemente, por lo que vemos, no ha tenido buena leche. Entonces, ¿qué pasó? Jalea se empezó a hacer cargo de la cría de Yanis, no solamente transportándola, sino amamantándola. ¿Cómo los identifican? ¿Tienen alguna clasificación o cómo saben cuál es cuál? No, bueno, nosotros vemos más monos que gente a diario. Esa es la realidad. Entonces, es una cuestión de práctica. Viendo todos los días encontrás diferencias en la coloración del pelo, en la carita, en el comportamiento que te hace identificar los unos a los otros. Por el predio deambulan otros animales también recuperados, como una llama, una familia de burritos, un montón de perros, vacas y ovejas. Por momentos envuelve un sonido gutural. Es el aullido de los monos cuando marcan su territorio. Estos se llaman monos caí o monos capuchinos. Son monos que habitan en el norte de nuestro país, Misiones, Salta, Jujuy, y de ahí la especie se distribuye hasta casi el sur de México. El tema, bueno, nosotros estábamos en Proyecto Caraya, trabajamos primero con Caraya, pero después se nos suman los monos capuchinos, porque es una especie que también los trafican mucho en forma ilegal como mascotas. La característica de la coloración es totalmente marrón, salvo la cabeza, que podrán observar que tiene como si fuera una diferente coloración negra, que se asemeja a la capucha que usaban los monjes capuchinos. Por eso le pusieron monos capuchinos. Entre macho y hembra no vamos a poder ver en diferencia de coloración. Sí hay diferencia de tamaño, el macho es un poco más grande que la hembra, pero vamos a ver diferencia en el tema del corte de pelo que tiene en su cabecita. Los que tienen la cabecita redonda, como en el caso, miren, de Jesús, él nació el 25 de diciembre, por eso se llama Jesús. Él, por ejemplo, es un jovencito. Todos tienen la cabeza redonda, a los 8 años se les crece el lindo peinado punk, como este. Cuando tienen esas 2 chufitas, ahí nos damos cuenta que ya son adultos. Ellos son monos del Nuevo Mundo que son muy inteligentes. Ellos ya utilizan herramientas. Por ejemplo, encuentran una nuez o alguna semilla, no la pueden abrir con los dientes, van, buscan una piedra, golpean y la abren a forma de martillo. Palos para hacer palancas. Ellos no pueden mover algo que es más pesado que su fuerza, buscan un palo, hacen palanca y lo mueven. Y de hecho construyen, por ejemplo, diferentes cosas. Por ejemplo, nosotros decimos que hace una flautita, que es pelar un palito de a poco y después empiezan a frotar en contra de los dientes y eso empieza a emitir un sonido, ¿sí? Al principio pensábamos que era para limpiarse los dientes, pero en realidad no, es para hacer como una especie de música. Estos son los famosos monos ladrones de las películas, en la vida real son peores. No te imaginas lo que son. Acá no puedes dejar nada afuera o al alcance de ellos porque ellos son muy traviesos, muy inquietos, entonces agarran algo, lo empiezan a conocer, primero lo huelen, después lo muerden, después lo golpean, buscan otra cosa, lo siguen golpeando y cuando terminaron de conocer algo, ya está totalmente destruido. En este entorno, recordamos el cuento Lola del escritor Truman Capote, que relata la tragedia de un cuervo que no sabía que era pájaro. Siendo todavía un pichón, había sido llevado a una casa como mascota donde vivió entre perros con sus hábitos. En el cuento, Lola tuvo un final trágico. Un día se cayó desde un balcón, desplegó las alas,
pero no supo volar. Alejandra y Juan tratan de torcer ese destino en la reserva Carayá de la cumbre.